Bueno, el título que le puse al mensaje que quiero compartir con ustedes en esta noche es Volver a las bases. Le puse este título porque justamente en la semana, cuando estuve orando y pidiéndole al Señor que me pusiera algún pensamiento, alguna idea en el corazón, en la mente, justamente para poder compartirlo hoy con ustedes, meditando y pensando, bueno, cuando tuve la idea y el pensamiento que el Señor puso en mi corazón, me vino a la mente una imagen de un trabajo anterior que yo tuve. En un momento de mi vida trabajé varios años en una empresa que era norteamericana, pero el director comercial de la empresa era un hombre que era japonés. Y este hombre había ideado el modelo comercial de esta empresa. Y este hombre decía que cada tanto nos desviábamos de este modelo comercial que él había diseñado y perdíamos como el foco, perdíamos el objetivo, no perdíamos de vista lo prioritario y lo importante, y decía que teníamos que volver a las bases de lo que era el modelo. Y este proceso él lo llamaba, o utilizaba el término que es Nimawashi, que es una palabra japonesa. Esta palabra lo que significa es revolver las raíces, porque es una palabra que utilizan en la agricultura los japoneses, justamente cuando trasplantan una planta, cavan alrededor de la planta hasta llegar a lo más profundo de las raíces, hasta bien al fondo, y poder así hacer correctamente el trasplante de la planta. Entonces él decía y llamaba a este proceso volver a las raíces y a la base para volver a tener el foco en el objetivo y en el modelo que él había puesto. Y pensaba que nosotros como cristianos muchas veces nos pasa lo mismo. En nuestro andar, en nuestra vida, nos desviamos y vamos perdiendo el foco, vamos olvidando cuál es la base de nosotros como hijos de Dios, como cristianos. Perdemos de vista la raíz del cristianismo y de lo que somos como hijos de Dios. Y que a veces es bueno detenernos y también hacer esto de pensar, de volver a las bases. Creo que nos sucede esto porque la vida en la que vivimos hoy es bastante compleja y justamente a veces es tan compleja que nos hace perder de vista esto que es lo importante y lo básico. También creo que nos pasa porque vivimos hoy en un mundo pluralista que nos da un gran abanico de opciones para hacer, una multiplicidad muy amplia de opciones de todo tipo. Tenemos opciones de qué comer, de qué vestirnos, pero también más allá tenemos opciones que nos ofrece el mundo de cómo divertirnos, de cómo utilizar nuestro tiempo libre, de cómo utilizar nuestro tiempo en general, en dónde poner el foco y las energías. Y a veces esto lo que hace es nos confunde y realmente lo que perdemos de vista son nuestras prioridades como hijos de Dios. Porque a veces lo que nos pasa es que nuestro cristianismo, nuestro caminar con Dios, la iglesia misma, pasan a ser una de estas opciones, como el resto de las opciones que nos ofrece el mundo. Pero deberíamos detenernos y pensar y saber que hay cosas que como hijos de Dios no pueden ser opcionales. Por eso muchas veces debemos detenernos y revisar y volver a lo básico de ser cristianos. La pregunta es, ¿cuál es justamente esta base como hijos de Dios, como cristianos? ¿Cuál es la raíz profunda? ¿Qué es lo significativo? ¿Qué es lo importante? ¿Qué es lo prioritario para nosotros como hijos de Dios? Y la respuesta a esa es el amar a Dios. Lo primero en nuestra vida y lo más importante debería ser amar a Dios por sobre todas las cosas. Porque si realmente el amar a Dios se transforma en una opción, lo que estaríamos haciendo es amando a Dios en forma selectiva. Aunque seguramente si yo preguntara acá si amamos a Dios, todos levantaríamos la mano y diríamos que sí.
Pero la verdadera pregunta para hacernos es si esto que declaramos verbalmente se manifiesta con nuestra vida, en nuestro andar diario. Porque si el amar al Señor se transforma en una opción, lo que estamos haciendo es poniéndolo en el mismo nivel y en la misma categoría o en el mismo escalón que todas las otras opciones que el mundo nos brinda. Entonces me pregunto, ¿amo a Dios si el costo que tengo que pagar no es demasiado alto? ¿Amo a Dios si la exigencia no es mucha? ¿Amo a Dios si estoy cómodo o me hace estar cómodo? ¿Amo a Dios si esa es la mejor opción? Porque de esta forma lo que hacemos es perdemos de vista nuestra santidad, perdemos de vista nuestras obligaciones como hijos de Dios para con aquello que es divino, porque ponemos justamente a lo divino en el mismo lugar y en el mismo escalón que las opciones que el mundo nos brinda. Si revisáramos la Biblia a lo largo de toda la Biblia, desde el Antiguo Testamento y también en el Nuevo Testamento, Dios da este mandato como prioritario. Los invito a leer en Mateo capítulo 22, del 36 al 38, un pasaje muy conocido. Al Señor se le acercan unos fariseos y le hacen una pregunta. Dice así el pasaje: al enterarse los fariseos que Jesús había hecho callar a los saduceos, se reunieron alrededor de él. Y uno de ellos, que era intérprete de la ley, para ponerlo a prueba le preguntó: Maestro, ¿cuál es el gran mandamiento en la ley? Jesús le respondió: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y más importante mandamiento. Podríamos decir, como dice el dicho, más claro, échale agua. El primero, palabras de Jesús, el primero y más importante de los mandamientos. Pero bien, vamos a ver en el Antiguo Testamento que dice la palabra de Dios, y tenemos que ir hasta Deuteronomio capítulo 6, versículos del 5 al 9. Dice: y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Estas palabras que hoy te mando cumplir estarán en tu corazón, y se las repetirás a tus hijos, y hablarás de ellas cuando estés en tu casa, y cuando vayas por el camino, y cuando te acuestes y cuando te levantes. Las atarás en tu mano como una señal, y las pondrás entre tus ojos como frontales, y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Es decir, es un mandato de Dios. Desde el Antiguo Testamento, desde el principio de la palabra de Dios, desde el principio de los tiempos, y durante el Nuevo Testamento, Dios fue claro y dijo que lo más importante para nuestra vida es amarlo a Él. ¿Cómo? Los versículos lo describen de una manera que hay que tratar de comprenderla. Dice: con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente, es decir, con todos nuestros pensamientos, todo lo que pasa por nuestra mente debería ser amar al Señor, con todas nuestras fuerzas, con todo nuestro esfuerzo, es decir, con todo lo que hacemos, con todo nuestro ser debe demostrar amar a Dios. Este pasaje del Antiguo Testamento nos dice también dónde hay que hacerlo. En primer lugar, en nuestro hogar, con nuestra familia, en nuestra casa. No importa quizás el rol que nos toque tener, podemos ser cónyuges, podemos ser padres, podemos ser hijos, podemos ser abuelos, podemos ser tíos, podemos ser hermanos. En nuestro hogar todos deben saber, deben escuchar que amamos a Dios y todos deben verlo reflejado con nuestra vida. Pero también para afuera, porque acá el Señor dice como señal. Sí, como señal para no olvidarse de que era el mandamiento más importante que tenían que tener, pero también como señal, como testimonio, atados en las manos, en la frente y en las puertas de las casas. Es decir, en cualquier ámbito que nos movamos, sea nuestro trabajo, nuestro vecindario, el club, el colegio, cualquier lugar donde estemos, todos deben saber y conocer y escucharnos decir que amamos a Dios y lo tienen que ver en nuestra vida. Es decir, amar a Dios no es una opción, es una prioridad, es la base de nuestra vida cristiana.
y debe ser algo, como dice este versículo, que realmente consuma todo nuestro ser en amor a Dios. Ahí mismo en Deuteronomio, capítulo 10, un poquito más adelante, versículo 12 y 13, agrega un aspecto muy importante. Dice: y ahora, Israel, ¿qué es lo que el Señor tu Dios pide de ti? Solamente que temas al Señor tu Dios, que vayas por todos sus caminos y que ames y sirvas al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma. Que cumplas sus mandamientos y estatutos, los cuales hoy te ordeno cumplir para que tengas prosperidad. Es interesante porque acá agrega que debemos cumplir con sus mandamientos y estatutos. Y acá hay un gran secreto, y es que si tenemos que resumir qué es el amar a Dios en una sola palabra, esa palabra es obediencia. Es decir, amar a Dios es cuestión de obedecer a Dios. Ahí mismo en Deuteronomios 11, unos versículos más adelante, el versículo 1, dice: amarás al Señor tu Dios, vuelve a insistir con este concepto, y todos los días cumplirás sus ordenanzas, estatutos, decretos y mandamientos. Acá suma algo más muy interesante también, que es y todos los días. Es decir, el amar a Dios no es para cuando yo tengo ganas, para cuando me queda bien, cuando estoy cómodo, sino que es algo de cada momento, de cada día, de cada instante y de cada circunstancia de nuestra vida. Nosotros somos llamados, el primer llamado que tenemos como hijos de Dios es a amarlo a Dios a través de obediencia a Él. Ahora bien, debemos tener cuidado con caer en amar a Dios porque esperamos recibir de Él. Porque muchas veces quizás estoy muy dispuesto a recibir todo lo que Dios tiene para darme, pero no estoy dispuesto a darle a Dios. Tiendo a abusar de la gracia de Dios, tiendo a querer recibir que Dios derrame su amor, su bendición sobre mi vida, sin querer yo darle algo a Él. Y esto ahí se escucha, o parte del cristianismo se predica un poco este estilo. Gran parte hoy del cristianismo está inclinado a estar centrado en uno mismo, en un enfoque en donde la persona es el todo. Entonces, en muchos lugares lo que se predica es el estar bien, el éxito, las riquezas, el no tener problemas, el no sufrir. Se ofrece a Jesús como una solución a un todo. En realidad, Jesús es la solución a la vida de cualquier persona. Pero desde este punto de vista de querés dejar de sufrir, te gustaría ser feliz, te gustaría no tener más problemas, desde ese punto de vista. Es decir, se predica el obtener sin dar. Pero la palabra de Dios lo que nos marca justamente es todo lo contrario. Nos dice que hay que dar sin esperar nada a cambio, que tenemos que perder para ganar y que debo dar para obtener. En Lucas 9, capítulo 9, 23 y 24, Jesús se dirige a sus discípulos y les dice algo que es muy importante, algo clave. Dice, a todos les decía, si alguno quiere seguirme, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame, porque todo el que quiera salvar su vida la perderá, y todo el que pierda su vida por causa de mí la salvará. De estos dos versículos quiero sacar tres aspectos o tres conceptos que son el principio para amar a Dios y serle obediente. El primero que dice el Señor Jesús a sus discípulos es negarse a sí mismo. ¿Qué es negarse? Bueno, negarse quizás es muy fácil de explicar porque es decir no a algo. Pero si realmente comprendiéramos lo que es negarse a sí mismo, que es más difícil, eso nos daría el profundo significado que tiene este mensaje.
Pero para no explicarlo yo, me agarré de la palabra de Dios y agarré 3 versiones distintas que lo expresa de distinta manera y que son bastante claras. La NTV, que es la Nueva Traducción Viviente, lo dice de esta manera: abandonar su propia manera de vivir. TLA, que es la traducción al lenguaje actual, lo expresa: olvidarse de hacer su propia voluntad. Y Palabra de Dios para Todos habla de renunciar a sí mismo. Es decir, debo abandonar la manera en que yo quiero vivir, debo olvidarme de hacer mi propia voluntad, debo renunciar. En definitiva, el negarse a sí mismo es dejar que Dios tome el control de mi vida. Debemos decir no a nosotros mismos y debemos decir sí al Espíritu Santo de Dios en nuestras vidas para que Él lo dirija. Y lograr que esto se transforme en mi patrón de vida, lograr que se transforme en mi estilo de vida. En segundo lugar, el Señor Jesús les dice: tomen su cruz. Y para entender también qué les quiso decir el Señor Jesús con tomen su cruz, deberíamos tener que tratar de ponernos en el lugar de los discípulos cuando escucharon esto. ¿Por qué? Porque en aquella época, en aquellos tiempos, la crucifixión era un método de muerte que se aplicaba a los reos bastante común. Entonces, muy probablemente cuando Jesús le dijo a sus discípulos: tomen su cruz, yo creo imaginarme de que por la mente de los discípulos ellos deben haber pensado en un hombre arrastrando una cruz hasta que fuera crucificado y sufriendo ahí hasta morir. Quizás cuando uno lo dice suena normal, pero si nos ponemos a pensar detenidamente, se nos tendría que poner la piel de gallina. Porque ¿qué quiere decir? ¿Que el Señor Jesús le dijo a los discípulos que tenían que dar la vida por Él? Sí, muchos después dieron su vida por el Señor Jesús. Para nosotros es difícil entenderlo esto porque no nos toca. En el mundo de hoy hay muchos cristianos que sí, que son perseguidos y que dan su vida por ser hijos de Dios. A nosotros, gracias a Dios, quizás nos pueden aislar, dejar de lado, porque pensamos distinto, se pueden burlar, nos pueden ridiculizar, pero quizás no mucho más de eso. Pero creo yo que los discípulos se deben haber quedado como espantados, quizás hasta se pusieron blancos por lo que el Señor Jesús le decía. Pero así como negarse a sí mismo es entregar el control de mi vida al Señor, tomar la cruz es estar dispuesto a. ¿A qué estamos dispuestos por el Señor Jesús? El Señor Jesús te pide que estés dispuesto a todo por Él. Y en tercer lugar les dice: sígueme cada día. Y seguir a Cristo no es más ni menos que andar como Él anduvo, hablar lo que Él hablaba, dar testimonio como Él daba testimonio, comportarse como Él se comportaba, es decir, obedecerlo a Él y ser cada día más semejantes a Cristo. Para cerrar estos 3 conceptos voy a leer rápidamente 3 pasajes distintos del Evangelio, palabras de Jesús, que nos muestran claramente un poco más qué significaba esto. En Marcos 10, 21-22 es cuando Jesús se encuentra con el joven rico y tiene un diálogo, y en un momento dice: Jesús lo miró y con mucho amor le dijo: una cosa te falta, anda y vende todo lo que tienes y dáselo a los pobres, así tendrás un tesoro en el cielo. Después de eso, ven y sígueme. Cuando aquel hombre oyó eso, se afligió y se fue triste, porque tenía muchas posesiones. Probablemente el joven rico no estaba dispuesto a por el Señor Jesús.
En Lucas 14, 25, 26, cuenta ahí que mucha gente lo seguía al Señor Jesús, y el Señor Jesús les dijo: si alguno viene a mí y no renuncia a su padre y a su madre, ni a su mujer y sus hijos, ni a sus hermanos y hermanas, y ni siquiera a su propia vida, no puede ser mi discípulo. Y el último en Juan 12, del 24 al 26, Jesús dijo: de cierto les digo que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, se queda solo, pero si muere, lleva mucho fruto. El que ama su vida, la perderá, pero el que aborrece su vida en este mundo, la guardará para vida eterna. Si alguno me sirve, sígame. Donde yo esté, allí también estará mi servidor. Si alguno me sirve, mi Padre lo honrará. Perder para ganar. Ahora quisiera volver de nuevo al Antiguo Testamento, a Deuteronomio, al capítulo 10 nuevamente, al versículo 13. Ese versículo dice: que cumplas sus mandamientos y estatutos, los cuales hoy te ordeno cumplir, para que tengas prosperidad. En otras versiones dice: para tu propio bien o para que te vaya bien. Es decir, que el amar a Dios, cuando amamos a Dios y le somos obedientes, no es en un solo sentido. El amar a Dios es recíproco, porque es un amor que nos devuelve Dios con bien y prosperidad, de bendición y abundancia. Porque cuando amamos a Dios, eso nos coloca en la posición de ser alcanzados, en primer lugar por la gracia de Dios, pero también por su misericordia, por sus riquezas, por su bendición, por el favor de Dios. Es un amor recíproco. Fíjense lo que decía Nehemías en una oración muy cortita que él hizo. Cuando recibió Nehemías, habían ido algunos, habían salido del cautiverio, habían vuelto a la ciudad de Jerusalén, habían visto lo que pasaba ahí y volvieron a Nehemías con noticias. Y dice así: a finales del otoño, en el mes de Quisleu, del año 20 del reinado del rey Artajerjes, me encontraba en la fortaleza de Susa. Ananí, uno de mis hermanos, vino a visitarme con algunos hombres que acababan de llegar de Judá. Les pregunté por los judíos que habían regresado del cautiverio sobre la situación en Jerusalén. Me dijeron: las cosas no andan bien. Los que regresaron a la provincia de Judá tienen grandes dificultades y viven en desgracia. La muralla de Jerusalén fue derribada y las puertas fueron consumidas por el fuego. Cuando oí esto, dice Nehemías, me senté a llorar. De hecho, durante varios días estuve de duelo. Ayuné y oré al Dios del cielo y dije, y acá viene lo importante: oh Señor, Dios del cielo, Dios grande y temible, que cumples tu pacto de amor inagotable, ¿con quién? Con los que te aman y obedecen tus mandatos. Esta oración de Nehemías reconfirma este concepto, porque el amar a Dios nos vuelve en forma de amor inagotable. De amor inagotable de Dios para aquellos que deciden amarlo a Él y serle obediente. O como dice el salmista en el Salmo 18, en los primeros 3 versículos, dijo el salmista: te amo, Señor, tú eres mi fuerza, el Señor es mi roca, mi fortaleza y mi salvador. Mi Dios es mi roca en quien encuentro protección. Él es mi escudo, el poder que me salva y mi lugar seguro. El salmista decidió amar a Dios. Dijo: te amo, Señor. Y ese amor volvió a él en forma de que Dios era su fuerza, Dios era su roca, su fortaleza, Dios fue su salvador. Era en quien encontraba protección, era su escudo, era quien lo salvaba y era el lugar seguro que tenía el salmista para ir. Cuando amamos a Dios, el amor hacia Dios es recíproco y vuelve en forma inagotable de amor, de bien, prosperidad y abundancia para nosotros. Por último, quiero leer un pasaje que está en San Juan, capítulo 21, del 1 al 9.
Dice, más tarde Jesús se apareció nuevamente a los discípulos junto al mar de Galilea. En realidad el Señor Jesús ahí ya había resucitado y había tenido un par de encuentros con los discípulos. En Mateo 28 figura uno de esos encuentros y el Señor dice en ese capítulo de Mateo, les dice a los discípulos, vayan al monte y espérenme allí. Y después sucede esto que vamos a leer ahora. Este es el relato de lo que sucedió. Varios de sus discípulos se encontraban allí. Simón Pedro, Tomás, al que apodaban el gemelo, Natanael de Caná de Galilea, los hijos de Zebedeo y otros 2 discípulos. Simón Pedro dijo, me voy a pescar. Nosotros también vamos, dijeron los demás. Así que salieron en la barca, pero no pescaron nada en toda la noche. Al amanecer, Jesús apareció en la playa, pero los discípulos no podían ver quién era. Les preguntó, amigos, ¿pescaron algo? No, contestaron ellos. Entonces él dijo, echen la red a la derecha de la barca y tendrán pesca. Ellos lo hicieron y no podían sacar la red por la gran cantidad de peces que contenía. Entonces el discípulo a quien Jesús amaba le dijo a Pedro, es el Señor. Cuando Simón Pedro oyó que era el Señor, se puso la túnica porque se la había quitado para trabajar, se tiró al agua y se dirigió hacia la orilla. Los otros se quedaron en la barca y arrastraron la pesada red llena de pescados hasta la orilla, porque estaban solo a unos 90 metros de la playa. Cuando llegaron, encontraron el desayuno preparado para ellos, pescado a la brasa y pan. Hice la aclaración al principio de la indicación que les había dado el Señor Jesús, porque la verdad no sé por qué, pero los discípulos desobedecieron. Era una simple indicación que lo esperaran en el monte. Sin embargo, ellos decidieron ir a pescar. No importa por qué desobedecieron, lo importante es que no hicieron caso. Pero 2 aspectos para resaltar. El primero es que dice que Jesús fue a la playa a buscarlos. Y en esto de amar a Dios y serle obediente, vamos a fallar. Le vamos a fallar a Dios en amarlo a Él y en serle obediente como Él espera. Pero lo que tenemos que saber es que aunque le fallemos, Dios nos viene a buscar. El segundo aspecto es que dice que cuando los discípulos llegaron a la playa, el Señor Jesús los esperó con el desayuno preparado. El Señor Jesús no los esperó para castigarlos o con la vara a la mano. Los esperó con los brazos abiertos. Entonces, aunque nosotros fallemos en nuestro amor a Dios, fallemos en ser obedientes a su palabra, tenemos que saber que Dios nos está buscando. Pero Dios nos está buscando para recibirnos con los brazos abiertos. Porque Dios lo que anhela es que nosotros volvamos a amarle a Él de todo corazón, con toda nuestra alma y con toda nuestra mente. Por eso cuando empecé el mensaje, hablé de volver a las bases. Yo no sé cómo está hoy cada uno, si al escuchar esto o si no, cuando se vayan, podríamos pensar cada uno cómo estamos en amar a Dios. ¿Cómo lo amamos a Dios? Si es una prioridad o es una opción. Si es realmente lo importante y la raíz y la base de mi cristianismo o no. O ocupa el mismo lugar que cualquier otra cosa de las que el mundo nos ofrece. Dios lo que quiere y anhela de todo corazón es que le amemos. Y a veces es bueno revisar esto, ver cómo estamos y volver a la base. Volver a amar a Dios de todo corazón, negándonos a nosotros mismos, entregando el control de nuestra vida al Señor, volviendo a tomar el compromiso de estar dispuestos a todo por el Señor y dejar todo atrás y seguir los pasos del Señor Jesús. Pero sabiendo esto, en primer lugar, que el amor a Dios
es recíproco. Y siempre que amemos a Dios, se transforma en un amor inagotable de Dios hacia nosotros, lleno de bendiciones. Y que aunque le fallemos, como dice su palabra, aunque seamos infieles, Dios permanece fiel. Y Él nos busca y anhela encontrarse con nosotros para abrazarnos y que volvamos a los brazos de su amor. Así que vamos a terminar orando. Les pido que inclinen su rostro, que cierren sus ojos y que cada uno en su intimidad pueda pensar en esto. Pensar si necesita volver a lo importante, a lo prioritario que Dios nos manda, que es amarlo a Él, sabiendo que si es así, Dios te está recibiendo con los brazos abiertos. Quizás hay alguien que escuchó esto por primera vez, viene por primera vez y nunca lo habían confrontado o lo habían animado, desafiado a amar a Dios. Si es así, yo te desafío a que ames a Dios. Dice San Juan 3:16, de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Si vos decidís hoy amar a Dios, el primer paso que tenés que tomar es creer en el Señor Jesucristo como tu Salvador. Así que yo ahora voy a terminar con una oración. Y si hay alguien que escuchó esto por primera vez y que quiere tomar esta decisión de amar a Dios y amar al Señor Jesucristo, después yo lo voy a estar esperando acá adelante para poder orar juntos y pedirle eso a Dios. Señor, te damos tantas gracias por tu palabra. Gracias porque siempre que abrimos tu palabra, vos nos hablás, Señor. Señor, queremos pedirte perdón porque muchas veces nos desviamos y elegimos otras opciones y nos alejamos de lo que vos nos mandás, que es amarte a ti, Señor, y ser obedientes a tu palabra. Señor, gracias porque vos sos un Dios de amor y sos fiel a tu palabra y nos devolvés con tu amor inagotable de abundancia, Señor. Gracias porque nos esperás con los brazos abiertos. Señor, que en esta semana que comenzamos, que realmente podamos decidir amarte, volver a amarte como vos lo pedís, Señor, y podamos manifestarlo con toda nuestra vida en todos los lugares donde estemos. Te lo pedimos todo y te lo agradecemos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Que el Señor lo bendiga, que tenga una buena semana y que pueda realmente esta semana practicar el amar a Dios con todo el corazón, con toda el alma y con toda su mente. Buena semana.